cómo andan? ¿Cómo están? Muy bien, 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 aquí. aquí, bueno, de verano. ¿Qué tal? Bueno, ahora ustedes están en el futuro, porque yo estoy a las 3, ustedes están a las 7. ¿Cómo fue el domingo a las 3 de la tarde entre ustedes? ¿Qué ¿El hicieron? qué? ¿Cómo Ah, fue pues su domingo a las 3 de la tarde de hoy? ¿Qué hicieron? Pues, pues comiendo, porque aquí comemos a esa hora. Y bueno, pues pasando calor, porque aquí eso estamos en verano y estamos en ola de calor. Y bueno, sí, eh, prácticamente desde junio, que es cuando empieza el calor, sí, hasta octubre tenemos 40 grados casi continuamente. ¡Wow! sí. Vivimos, Bastante. vivimos en Sevilla, que está al sur de España, con lo cual, bueno, pues estamos bastante acostumbrados a los veranos. Lo que pasa es que, bueno, se hacen un poquito pesados. Sí, aunque solamente ninguno somos de Sevilla, pero tanto Badajoz que es mi ciudad, como Córdoba, que es la suya, prácticamente, o sea, están como en un triángulo en el que siempre aparecen las temperaturas máximas de España, o sea que estamos acostumbrados perfectamente a este clima ¿Y, al final. Sí, y cómo notan la ciudad en verano? ¿Hay un cambio? sí. ¿Cuál es Muchísimo. ese cambio? ¿O dónde hay que ir en el verano para protegerse del calor a la tarde? Realmente aquí Bueno, o sea, los que son turistas y vienen de fuera y no están tan aclimatados, realmente empiezan a aparecer a partir de las 9 de la noche. O sea claro. que durante el día, o sea, prácticamente desde la 1 de la mañana hasta las 8 o las 9 de la tarde, la ciudad está totalmente desierta. Sí, O sea que realmente el turismo se empieza a hacer a partir de esa hora o bien muy a primera hora. claro. La Porque entre gente, medias, la gente local normalmente en verano suele desaparecer de Sevilla. Y la verdad es que es un gustazo porque se disfruta mucho más la ciudad en verano. Lo que pasa que eso, que la puedes disfrutar a partir de las 9 de la noche, que es cuando se puede empezar a salir a la calle. Pero es cierto que disminuye, o sea, hay muchísimo menos tráfico, no hay tanto problema de aparcamiento, puede ir a un restaurante a cenar sin tener que reservar, o sea, es como todo mucho más, más fácil, más digamos. fácil, exacto, sí, sí. Y luego, claro, la gente local se va a la playa. La zona de costa triplica su población o más en España. Sí, aquí realmente los meses buenos para visitar Sevilla principalmente en marzo o abril, Sí, en primavera primavera. o otoño, exacto. ¿Y cómo es el día a día en una ciudad tan turística? ¿Están acostumbrados? Bueno, igual ninguno de Sí, ustedes dos ahora son nuevos en la ciudad. ¿Fue Sí. sí. difícil esa adaptabilidad al turista? ¿El turista es un ente más que no lo definen? ¿Cómo es ese Sí, trato Sí, bueno, diario? nosotros somos yo soy de Córdoba, él es de sí. Badajoz, Bueno, Córdoba y es también verdad, es lo mismo en Sí, claro, turismo. sí, pero es una ciudad más pequeña. Entonces, es verdad que bueno, eh, comparamos, España en general es turismo, o sea, vive por y para el turismo. Dependiendo de la temporada, se nota más, se nota menos. Entonces, por ejemplo, el centro como tal está muy masificado de turistas. Y es cierto que se está notando un desplazamiento, digamos, de la población, de dejar de vivir en los centros de las ciudades, incluso que los centros son como ciudades museos. Cuando cierran los museos y también los bares, etcétera, sí. se vacían completamente y en realidad, digamos, la gente local vive más bien fuera de estos centros de las ciudades. Sí, Es verdad de que todas formas, Sevilla se conserva todavía un poco en el sentido de que de la sigue esencia, habiendo mucha gente que vive en el centro. sí, Hay otras ciudades tipo, bueno, Málaga o Cádiz, claro. Mm, principalmente, que, bueno, que en el centro es imposible vivir porque las viviendas también están muy antiguas, están bastante obsoletas. Y aquí todavía hay como mucha cultura de vivir en el centro, aunque haya ciertas zonas, principalmente como las calles sí, más turísticas, que bueno, que tanto turísticas porque hay monumentos como por tiendas que están muy localizadas y en esas sí es verdad que pasa lo que dice María, que prácticamente se vuelve un desierto por la noche, pero aún así hay muchas zonas y muchos barrios dentro del casco histórico bueno, que mantienen la vida, digamos. mm, Jóvenes y empezando en la profesión de arquitectura, ¿cómo es ese inicio ya de cirujano? Ya tienen que empezar con muchísimo cuidado.
Pues realmente es cierto que son los inicios porque casi todos los proyectos que tanto que hacemos como los concursos que salen son de rehabilitación, tanto de tema patrimonial, o sea, como edificios mucho más patrimoniales como edificios que, bueno, que a lo mejor no tienen tanto valor patrimonial, pero sí es cierto que, bueno, que son de los años 50, 60, 70, que fue cuando realmente aquí hubo un boom de la construcción en España entera y, bueno, sí, principalmente en España. Y ahora se están empezando a notar esas carencias de los edificios de esa época. Entonces ahora, claro, o sea, o el 80% del trabajo que realizamos prácticamente esa rehabilitación. Entonces, claro, o sea, cada edificio es un mundo, porque te encuentras cosas que no son trasladables a otro viviendas o bloques de vivienda. En nuestro caso, realmente empezamos con una rehabilitación, fue nuestro primer encargo, que es una casa en Extremadura, vamos, en la región de donde provengo, digamos. Y claro, o sea, ahí fue un gran reto porque, claro, encontrarte de primeras con una vivienda que se rehabilita, que encima era bastante grande, era unos 1.000 metros cuadrados aproximadamente, pues fue un reto bastante grande. Entonces, realmente ha sido a partir de la cual más hemos aprendido, porque realmente no hemos llevado todas las leches que podían darse. Y es un trabajo que nos gusta mucho porque precisamente lo que tú dices, que es muy de cirugía. O sea, al final es hacer muchas catas en los muros, hacer muchísimas visitas, no solamente en un momento concreto del año, sino realmente durante todo el año para ver qué carencias tienen esas viviendas, positivamente hablando. Y es un trabajo que creemos que es tanto el presente como el futuro, puesto que hay mucho que Sí, rehabilitar. Vale. no tengo nada más que añadir porque, vamos, al final es eso, Sí. que yo creo que al final en nuestra formación hemos aceptado ya que la rehabilitación es nuestra forma también de trabajar. O sea, es como nuestro presente y será nuestro futuro. Entonces, es que ahora mismo, digamos que tenemos como a lo mejor mucha más oferta o más necesidades de rehabilitar el parque edificado que de construir nuevos edificios, ¿no? Sí, sin embargo, hay un problema, o sea, por lo menos en Sevilla, en la Escuela de Arquitectura de Sevilla, que no está tan enfocada como debería de estar hacia la rehabilitación. Realmente la rehabilitación son 2 o 3 asignaturas durante la carrera y incluso algunas de ellas son optativas, o sea, que no son obligatorias. Es decir, que frente a un problema que al final es bastante importante en el presente y en el futuro, hay como muy pocas herramientas, o nos dan muy pocas herramientas desde la carrera para afrontarlos. Así que prácticamente lo que uno aprende es a base de tener la oportunidad de hacer una rehabilitación y lo segundo a partir de eso, de darse leches contra la realidad y aprenderlo, porque no, Y de hecho, no hay otra. el logo de Paradigma realmente surgió a raíz de Que es una M. Sí, Sí, es una M, pero visualmente, visualmente sí, sí. y Son bueno, los hay gente que arcos, dice, ¿no? sí, Sí. hay gente que dice, es María y Manuel, ¿sabes? Pero en realidad, bueno, el logo fue de una asignatura que hicimos juntos en la carrera, de arquitectura y patrimonio, una asignatura optativa. Y bueno, había intervención arquitectónica en un convento de aquí de la ciudad de Sevilla. Y entonces, bueno, como nos lo pasamos también en esa asignatura, pues acabamos haciendo también un logo de nuestra Sí, estrategia. Vamos, en un convento, la intervención de esa asignatura era en un convento de Sevilla, el convento de San Agustín, y es verdad que también había, pues sí. efectivamente, Sí, pero también nos gusta el logo porque al final cada uno tiene su su interpretación, ¿no? interpretación. Es una interpretación abierta. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Sí. ¿Quieren empezar por la obra propia, la ajena, la maqueta, el dibujo, el objeto? Vale. Bueno, vamos a empezar por una obra propia, ¿vale? Bien. Bueno, que como tal, Más que obra es un proyecto, sí, realmente. exacto. Sí. Hemos traído uno de los proyectos que tenemos ahora entre manos, que son, bueno, es un proyecto para llevar a cabo 8 viviendas energéticamente eficientes en el Jerez de los Caballeros, que está en Badajoz.
Son viviendas de protección pública y, bueno, pues como tal, pues tienen un programa, digamos, que es como muy... Sí, muy acotado, o sea, que no... Acotado, exacto, Sí, no... con un presupuesto muy limitado. Sí. O sea, que también decir que eso que fue fruto de un concurso. Sí. De hecho, tuvimos el primer premio. O sea, al final, la mayoría de nuestro trabajo viene por concursos, porque no... Todavía Sí. no tenemos quizás como la suficiente, no sé, bueno, madurez no, pero... ¿Son concursos privados o del ayuntamiento? Son, en este caso, de administración, de la Junta de exacto. Extremadura, en este caso. Sí. O sea, Digamos Bien. que eso, que hay muchos de los proyectos que estamos realizando que son de la administración pública, que no son encargos privados. Pero bueno, en ello estamos. Y bueno, estas viviendas pues se insertan en 2 parcelas que están una frente a otra y bueno, como ves en la imagen, están en una ladera de pendiente bastante pronunciada y dan hacia el casco histórico de esta ciudad. Entonces, bueno, la idea comienza eso, partiendo de la persistencia, de la rigidez un poco del programa funcional, también de los condicionantes urbanísticos de la parcela. Pero bueno, en cierta medida, digamos que la estrategia que estamos intentando llevar a cabo en este proyecto es rescatar digamos, el urbanismo propio, la esencia de este tipo de municipios, que en este caso pues es un pueblo de Extremadura, llevarlo a la actualidad, ¿no? Digamos, el actualizar esta forma de construir. Que, sí. Sí, no, principalmente porque, vamos, consideramos que el urbanismo, no sé si es solamente de Sevilla o de España, está como, o sea, que no tiene como un hilo conductor muy claro, y es que a veces dando paseos por aquí, por Sevilla, por barrios que tenemos alrededor, nos da un poco de rabia que veamos como bloques de viviendas uno al lado de otro y que no tienen nada que ver uno con respecto a otro, que son totalmente inconexos. O sea, te puedes encontrar una vivienda construida en el 1800 y al lado un bloque de viviendas de hace 10 años y es que son como cosas que no sé por qué también se permiten en el urbanismo que tenga como tanta discordancia un poco, o discordancia. sea, que no se siga, digamos, como una línea vertebral, ¿no? Que al final articule ese lenguaje del espacio urbano. Y bueno, de todo eso va un poco este proyecto, ¿no? También, Bien. bueno, pues hemos estado rescatando también en el proceso, digamos, de ideación imágenes antiguas, bueno, pues porque también nos gusta un poco indagar en el pasado y al final, pues estos pueblos hablan pues de lo que estamos viendo, ¿no? A lo mejor de labores tan propias como el encalado, que en la imagen que aparece a la izquierda de la pantalla, ¿vale? En el cual pues 1 o 2 veces al año se pintaban las fachadas de los edificios, como Sí, un gesto como así, casi un ritual prácticamente. exacto, O sea, los rituales que pues con el paso de los años pues se han ido perdiendo tanto en los pueblos como en las ciudades de aquí de España. No, Y también luego era para protección, ¿no? Fue una protección sí, también sí, del calor, además del estético. exacto, sí, o sea, al final se intentaban o se buscaban que las viviendas tuvieran esa experiencia todo de blanco, porque, o sea, por reflejar la luz solar y para que no hubiera un sobrecalentamiento de todos los muros. O sea, que al final Exacto. era, sí, o sea, que al final era también como una labor bueno, de mantenimiento de la propia casa y eso, y cada año, cada 2 años era como una labor de prepararse frente al verano y como un ritual. A nosotros siempre nos cuentan, porque no lo hemos vivido, que en ciertas épocas del año pues salía casi todo el mundo a la calle y se dedicaba precisamente a encalar, o sea, que era como un como un acto acto, un así. acto público al final, Mm. una especie de fiesta, ¿no? De lo urbano. Entonces, bueno, Un pues trabajo como un trabajo de comunidad, ¿no? De colaboración comunitaria también. sí, Sí. sí, Y algo también muy artesanal, que ahora claro, también hay muchos de los edificios que están hechos, bueno, pues con panelados de madera, de metálicos, que al final como que pierden esa cercanía con la mano o con lo artesanal
y que también echamos un poco en falta en la actualidad, que la propia casa, digamos, sea como un animal, que también lo tengas que cuidar de alguna forma, cepillarlo, o sea, amasarlo un poco. Y, y también eso, que es algo que vemos que se estaba perdiendo como ese tipo de rituales y de identidad en la actualidad frente a algo que ha sido realmente como muy de peso en generaciones anteriores y que da pena que con la globalización pues se pierdan ciertas técnicas o ciertos oficios o ciertos actos que pretendíamos intentar devolver de alguna forma con este proyecto. Sí, y también, bueno, en estas fotografías pues también se ven los juegos volumétricos de otra época, ¿no? De, bueno, pues eso, en las cubiertas inclinadas, que son muy importantes en esta zona. Incluso se ven las chimeneas que antiguamente se usaban, vamos, en los centros de las casas. Y esta tipología es como muy tradicional, muy típica de esta zona, de la casa extremeña, que también que comparte un poco, digamos, con la chimenea portuguesa, ¿no? Tiene Sí. como esa, digamos, esa relación Sí, porque de toda el esta clima de zona. Extremadura es muy parecido Claro. al del centro de Portugal, porque prácticamente está un elemento que se situaba principalmente en el centro de la casa y era como el sitio alrededor del cual pues se desarrollaba la vida. Bueno, de hecho, hogar viene de fuego, de fogar. O sea, que al final es como el elemento a partir del cual se desarrollaba la vida y... Entonces, bueno, en la propuesta, digamos, que seguimos trabajando, digamos que busca rescatar también un poco estos elementos volumétricos de la tipología tradicional extremeña. Digamos, adaptándolo al nuevo, a la actualidad y a los usos y a las funciones, digamos, de una vivienda del siglo XXI, no dejando de ser de protección pública, que tienen como unas, digamos, características como más sencillas que una vivienda privada al uso, ¿no? Y esas chimeneas que antes tenían como un valor muy importante para la vivienda y que, bueno, que antiguamente se utilizaban como eso como el fuego de la cocina, pues de alguna forma se rescata en esta tipología y aparecen como chimeneas climáticas. Es decir, al final son como elevaciones que aparecen en esa vivienda y que al final pues crean sus presiones dentro de la vivienda, que crean efecto Venturi, que al final te ayuda a sacar todo el aire más caliente de la vivienda y expulsarlo hacia afuera. Es decir, que al final también algo que en la antigüedad era como un elemento muy importante de la vivienda porque a través del cual se calentaba la gente, calentaba alimentos, pues en esta nueva reinterpretación, por así decirlo, de esa chimenea, pues aparece como un elemento que es capaz de generar confort climático interior. O sea, que al final, y si luego también las viviendas que exteriormente tienen huecos muy pequeños, porque también en las viviendas las típicas extremeñas se protegían mucho del calor y al final pues tenían grandes superficies de blanco y pequeños huecos para lo mínimo para la introducción de la mínima luz posible. Entonces también en esa visión exterior pues se busca una imagen homogénea de todo el conjunto, también como en crítica a lo que hablábamos antes de ese urbanismo que hay ahora, que no tiene nada que ver una vivienda con otra, sino bueno, buscar cierta continuidad con el casco histórico, que de hecho fueron condicionantes un poco del concurso, puesto que esta población tiene como unas normas muy rígidas que buscan precisamente preservar un poco la imagen global del conjunto. Sí, digamos que Pues, la propuesta pretende un poco preservar la identidad, ¿no? de estos pueblos. Que eso también, lo que hablábamos antes, que se pierden muchas zonas en muchos pueblos por tema de la regulación del urbanismo, pero sabemos que, por otro lado, o sea, somos optimistas y positivos y sabemos que hay determinados también organismos que se están involucrando en que estas cuestiones pues también se mantengan y se conserve la identidad de los pueblos, como por ejemplo el Instituto Balear de Vivienda, pues está haciendo una gran labor, digamos, no sé, de preservación de la identidad, que la verdad es que es meritoria sí, y vamos, de hecho le hicieron un croquis, solamente para sí, el IBABI. O sea, sí, Y al lado de exacto. las ventanas y puertas tenés como un módulo de ventilación sin iluminación, ¿no? Sí, sí, con una especie de celosía.
Sí, que son las pantallas grises que se ven al lado, Sí, ¿no? Eso es. Sí que también se ven más frontalmente Ahí. sí, en esta primera imagen, sí. Como elementos cerámicos que se van incrustando dentro del propio cerramiento de la vivienda y que lo que también era muy restrictivo la normativa urbanística en este caso respecto a los huecos, porque también te daban como unas proporciones una muy, proporción de hueco. te la daban prácticamente definidas y bueno, también en la búsqueda de darle un poco la vuelta a la normativa urbanística, pues encontramos como este resquicio, por así decirlo, que bueno, que te permite colocar una celosía delante y que también permite que los interiores sean, o sea, por una parte den privacidad visual a zonas como son la cocina o ciertas partes de los dormitorios, pero que no te, o sea, pero que te permitan seguir introduciendo luz natural dentro de la vivienda o la máxima cantidad de luz posible. Luego también Y, otra cosa que no hemos hablado, pues que al final también en estas viviendas hay un carácter murario de muros de carga que al final también mesotamizaban el sol en verano y el frío en invierno. Así Y que, y bueno, no solamente hacemos, por así decirlo, un guiño, ¿no? Sino como un estudio sobre la vivienda típica extremeña, no solamente en cuanto a lo visual o volumétrico, sino también rescatando técnicas constructivas que se realizaran. Como por ejemplo, era muy común hacer las viviendas con muros de carga de adobe y de tapial, y bastante, bueno, de 60 centímetros de ancho, 70. Y claro, o sea, también veíamos que se estaba perdiendo un poco como esa técnica constructiva que realmente no era porque no existiera otro elemento constructivo diferente, sino porque al ser muros de arena prácticamente o de tierra, tenían muchísima inercia térmica. Así que ahí se ve la chimenea que decías antes, la sí, eso, ventilación eso con es. estos sí. paneles móviles, ¿no? Son móviles. Sí, Sí, o sea, también es como una especie de lucernario que, bueno, en invierno principalmente esos paneles se cierran y crean como una cámara cerrada y toda la iluminación que reciben, porque prácticamente en invierno la iluminación casi viene de arriba, o sea, lateralmente por la mañana y por la tarde es muy mínima, entonces gracias a esa chimenea pues se permite calentar pasivamente las viviendas. mm, Y en verano es cuando esos paneles se abren y gracias a, bueno, ahí se ven como las flechitas que como que barren la parte superior de la chimenea y crean una subpresión que ayuda a que todo el aire interior eso es. salga hacia arriba. Luego Claro, en también, realidad lo que es la función de la chimenea es retirar el aire caliente del interior de la casa, Sí, más que sí, ingresar aire. el programa, digamos que tiene atrás un estudio que llevamos realizando desde hace unos cuantos años de la tipología extremeña, porque, bueno, por unos clientes o por otros, pues hemos tenido que acudir a medir casas y entonces nos encontramos al final un mismo patrón en esta tipología de vivienda. Desde una escala XS a una escala XL, pero al final se traduce en digamos, en un mismo prototipo, en el cual tiene crujías de muros de carga en las cuales se van desarrollando las habitaciones de las viviendas. sí, y que al final Mm. cada habitación son espacios equivalentes, es decir, que al final todas tienen la misma dimensión, ya sea una cocina, ya sea una habitación, y es algo que yendo como un poco hacia atrás, bueno, no tan hacia atrás, pero que se está utilizando mucho como ese tipo de estrategia de espacio equivalente, o sea, lo vemos en mucha vivienda bueno, de Office, de Kirsten Girls, Mm. también de Marta Peri, que están como tratando de introducir como esos espacios equivalentes, y nosotros realmente vimos que esos espacios equivalentes ya venían, por lo menos, en la vivienda extremeña desde muy atrás, o sea, que tenía como Que un sentido, tiene, claro, una forma de ser. digamos que esta tipología se traduce en eso, ¿no? En una secuencia de estancias que al final pues, van mutando a lo largo de la vida de la vivienda, ¿no? Y dependiendo de la escala, pero al final se pueden transformar y no dejan de ser estancias equivalentes. Entonces, pues el proyecto finalmente bebe un poco de ello, ¿no? De esa secuencia de estancias equivalentes en las que hay estancias que pueden ser salón, interior o pueden ser también salón exterior en un porche y bueno, pues ubicando el núcleo de escalera como en la zona más desfavorable,
dejamos como el resto de estancias equivalentes para las zonas de vida. ¿Y ese tamaño, qué dimensión tiene ese cuadrado? Pues no es una dimensión exacta, o sea, porque corresponde al módulo de una termorcilla, que es como una especie de ladrillo que hay aquí en Extremadura, que es como un poquito más ancho, y tiene una dimensión interior de 3,80 y algo, por 3,80 y algo, o sea, son cuadrados y corresponden no a una dimensión, 4x4, sino que corresponden a una forma de construir. Claro. O sea que, realmente ahora mismo estamos desarrollando planimetría para proyectos de ejecución en las que estamos dibujando las termorcillas, digamos, en planta para que la dimensión de esa vivienda corresponda a eso, a esa dimensión de la termorcilla y también se produzca la mínima cantidad de desperdicio posible de material. Digamos que estamos Así en el que proceso. el espacio y la construcción está relacionado al material, al módulo Sí. del material. Sí. Por eso, o sea, también como se buscaba que fueran viviendas energéticamente eficientes, pues también al final se busca que haya la mínima cantidad de desperdicio posible. Claro. También Claro. los módulos de los forjados, de los techos, están hechos de tal forma que tienen la dimensión exacta de las tablas de encofrado de hormigón. O sea, que al final se busca que haya la mínima cantidad de desperdicio posible, tanto en material propio de la obra como en material auxiliar de la obra. Y en ustedes habían marcado que había desde pequeños hasta extra grandes. ¿Siempre el módulo siempre es el mismo tamaño, aunque sea extra grande la arquitectura? Sí, prácticamente sí. Sí, Porque, por el sistema constructivo. sí, porque se construían las viviendas extremeñas mediante bóvedas, o sea, que es algo muy común, y prácticamente la dimensión de la bóveda está muy, muy limitada en cuanto a tamaño. Claro, el módulo, Entonces, al mismo trabajo. Claro, sí. Y también por el esfuerzo que pueden resistir esa bóveda, Claro. ese sistema constructivo. Entonces, al final, casi todas las viviendas extremeñas son 3,7 por 3,7, 3,8 por 3,8. Son como dimensiones muy, muy comunes a todas por eso. Por la optimización de la estructura. Sí, y por la forma constructiva que se conocía, que al final eran prácticamente siempre los mismos los que hacían las viviendas. O sea, que al final era como algo muy... Y esta es una imagen interior de ustedes de ahora. Exacto, sí. Que también, bueno, pues en definitiva el uso del color también para nosotros es importante, no por nada caprichoso, sino por el hecho de dotar, digamos, de personalidad a los espacios que vivimos, ¿no? Que también se trata de eso. Pero más allá también de eso, este tipo de imágenes que realizamos nosotros hablan también, o sea, para nosotros es muy importante por el espacio en sí que, digamos, que sugieren. Esta imagen tiene hoy estos acabados, pero mañana podría tener otro tipo de suelo o otra pared, otro revestimiento de pared, etcétera. Sin embargo, la proporción, la escala, la altura del techo, eso permanecerá invariable, con lo cual las imágenes, digamos, como esta, a nosotros, digamos, nos ayudan a entender cómo va a ser ese espacio sin importar, digamos, el cambio que pueda... Sí. Sobre todo porque como son muros de carga, al final la estructura es la que divide. O sea que hay muy poca libertad, digamos, para el usuario futuro de modificar el espacio a su antojo. O sea que de alguna forma estamos ya como preestableciendo cómo será ese espacio, no solamente ahora, sino bueno, a lo largo de la vida útil del propio edificio. Bien. Vale. Bueno, pasamos si quiere a obra ajena. Dale, a ver. Vale. Bueno. Habíamos traído la estufa fría de Lisboa, que no sé si conoces este edificio. Bueno, edificio, no sé si llamarlo edificio. Instalación casi. Sí, bueno, la estufa fría de Lisboa es un espacio que hay en un parque de Lisboa, en el parque de Enrique VII, y es en una antigua mina de basalto que, bueno, digamos que se fue decayendo a principios del siglo XX y entonces se construye aquí un espacio, digamos que es como una especie de jardín botánico
para alojar vegetación. Y lo que nos sugiere, digamos, esta obra, al final es la sencillez que transmite, ¿no? el espacio, porque digamos que está compuesto principalmente de pórticos de estructura metálica y una cubrición Sí, es de cañizo. de cañizo, ¿no? O sea que también, sí, y también otra cosa que nos gustaba es que, bueno, o sea que hay ciertos jardines botánicos que hemos podido visitar y que al final todos son como construcciones muy de vidrio, muy metálicas, y nos resultaba también bastante curiosa la sencillez que tiene esta en comparación vamos, con todas las que hemos... Sí, digamos que o sea, hemos visitado este espacio en varias ocasiones y al final lo que nos sugiere es ese aprovechamiento de los recursos, digamos, que disponemos en el espacio, ¿no? Y también cómo se construye, o sea, cómo construir a partir de vegetación y de espacio libre, ¿no? Yo creo que Claro, porque también no es es hermético, no es un vidrio, está todo ventilado eso. Sí, sí, sí. está todo Porque ventilado, sí. son varillas, ¿no? Una a la Sí, otra, el sí, es techo. como Sí, sí, cañizo, son cañizo. como varas de Por caña. eso. Sí, Y es bastante curioso que, joder, que con tan pocos recursos tú lo visitas dentro y tiene una atmósfera bastante muy tropical, o sea, súper húmeda, que es muy diferente a la que hay fuera de Lisboa. Y nos sorprendía, o sea, lo que más nos sorprendió de esto fue eso, que con tan poco material y con tan pocos recursos y solamente con lo precisamente necesario, se es capaz de construir este tipo de atmósfera o de edificio, entre comillas. O sea, Claro, que nos- además también la caña te tamiza la luz. Si hubiese sido un vidrio, claro, hubiese sido directa y se claro. genera como un clima de sotobosque, ¿no? Claro, digamos que en verano tamiza, o sea, digamos que ayuda a que no entre calor y en invierno todo lo contrario, protege del frío. Pero sí, este espacio principalmente no está climatado, no tiene climatización ninguna. claro, de ahí el nombre de estufa fría, que al final climáticamente se aclimata solamente por la humedad y por la propia planta. ¿Y qué Exacto. tamaño tiene? ¿De qué escala es? De Buah, altura, pues 9 metros puede tener cada pilar. No, yo me recuerdo que era como muy pequeño claro, sí, o sea, frente a realmente es todo eso. como cuando entras en una catedral, digamos, de Sí. esa escala de tú sentirte pequeñito y el espacio grande, es un poco esa sensación. Sí, que a la izquierda se ve alguna palmera que más o menos te puede dar como Sí, algún tipo de escala. pero habla, o sea, principalmente eso, o sea, habla de varias cosas, ¿no? Este proyecto, pero sobre todo la sencillez de la arquitectura, ¿no? El cómo se puede generar un espacio desde tal sencillez, ¿no? Para eso, como que esa característica para nosotros es como súper potente de este espacio, ¿no? Sí, que Y estamos acostumbrados también a entrar a espacios aclimatados con máquinas y el hecho de conseguir esa aclimatación con nada, pues también es algo que da que pensar. sí, es como Al una final la arquitectura construcción. casi anónima también, entonces... mm, Bueno, y también está esta cuestión del proceso de la vegetación con relación al espacio interior. Porque sí, posiblemente si hubiese sido como pasó con Atocha, me acuerdo la primera vez que fui a Atocha era como una tristeza absoluta, y la última vez que fui era en el 2017, no lo podía creer. Tipo, llegué a Sí, Madrid por medio de una selva, ¿no? sí. Y, sí. y era maravilloso. Y la primera vez que fui dije que ¿Qué es es súper esto? triste, porque la Sí, vegetación no había crecido todavía, ¿no? sí, 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 sí. De hecho, también la estación de Atocha o sea, es un ejemplo maravilloso y nos encanta también. Vamos, que podríamos haberlo traído igualmente, ¿no? Que es como esa sensación de que con la vegetación te genera, digamos, un espacio que sería cuán diferente, ¿no? Que al final también es una reflexión, ahora que estamos aquí en verano, de por qué no hay más vegetación en las ciudades, ¿no? ¿Por qué no se llenan las ciudades de verde precisamente para generar más espacio en sombra en verano con la crisis climática que hay ahora mismo, digamos, mundial, ¿no? Que al final nos afecta a todos, pues, ¿cómo se podrían transformar los espacios, digamos, con el uso de la vegetación, ¿no? A eso iba, ¿no? Pues este espacio posiblemente
también lo genera esa vida interior de la planta, ¿no? Es como, Sí, es recíproco, ¿no? Se autogeneraron, ¿no? exacto. Pero qué tan importante es la vegetación, por eso es lo que decías de la arquitectura, que casi parece que no está. Sí, Sí, exacto. Sí, sí, casi anónima, efectivamente. Claro, porque lo importante es la vegetación. Correcto. Bueno, es un vivero, ¿no? Sí, bueno, sí. sí. Sí, pero que ayuda mucho al ambiente que se crea internamente. O sea, que al final Eso es. es Claro. la clave de todo. Mm, Así que bueno. Bien. Bueno, pasamos a la siguiente, a ver. Sí, ¿Vale? la maqueta. Vale. Bueno, la maqueta que Sí, traemos la la tenemos tenemos aquí aquí atrás, atrás. por aquí. Sí. Bien. Que, bueno, esta Ahí maqueta aparece es. como una especie de árboles, algo. Sí, 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 sí. Sí, sí. la maqueta esta es del centro de salud que hemos acabado hace unos meses. Y bueno, al final también, bueno, ¿El nosotros, proyecto o la obra? La obra. la obra, Este está construido. sí, Sí, o sea, tenemos las imágenes que nos la acaban de enviar hace poquito, ya pronto la publicaremos, sí, pero es nuestra primera obra como tal finalizada. sólida, sí. Sí, Que nosotros realmente, bueno, como ves, somos jóvenes y es verdad que estamos acostumbrados a trabajar tanto con maquetas, digamos, digitales como manuales. Es verdad que las maquetas manuales nos gustaría trabajarlas más, pero bueno, al final es complicado. Estamos empezando a integrar todos los procesos, digamos, de trabajo en el día a día, pero bueno, que estamos, digamos, acostumbrados a trabajar tanto con maqueta manual como digital. Y bueno, pues esta maqueta también es como un poco ese reflejo que digamos que nos gusta perseguir en nuestros proyectos, que de cierta manera simplifique la complejidad de la realidad de lo construido, ¿no? Sí. La maqueta lo que intenta plasmar es, por un lado, la estructura, que en este caso es estructura vista, en la cual hay una serie de pórticos que se apoyan en vigas, sobre las cuales crecen unas cubiertas inclinadas que dan este carácter pues tan de sí, tal. como que lo hacen un poco más doméstico. O sea, Sí, porque los hospitales, centros de salud suelen ser como edificios muy separados de la persona o del personal. Y bueno, como este edificio se encontraba en un pueblo, pues también había muchas cubiertas inclinadas y también creíamos que una forma de utilizar como ese perfil de cubierta podría acercar de alguna forma esa arquitectura más institucional como el centro de salud a la persona. sí. Luego ¿Es también, por otro lado, metálica esa cubierta? sí, Sí, todo metálico. todo es Sí, sí. fachada ventilada. Ah, Mm, también. Sí, sí, o Y estructura de sea, hormigón. sí, Sí. eso es. Luego también, pues, dime. No, te iba a preguntar, ¿eso tiene los techos van a un patio interior y ahí hay como una especie de jardín por los árboles? Sí, sí, esa es la otra de las cuestiones que tiene Ahí el está proyecto, eso. es Ahí va. que, digamos que la idea principal es generar dos espacios, dos patios principales a los cuales se vuelque toda la vida del centro de salud, las zonas de espera, de circulación de la gente, del edificio. Porque también este proyecto, cuando estábamos en fase de concurso, estábamos recién salidos de COVID. Entonces, digamos que estábamos digamos, en la búsqueda de generar espacios, digamos, que transmitieran salud, que fueran edificios en los que hubiera luz y ventilación natural en todos los espacios en este caso, del centro de salud, ¿no? Y bueno, pues en la generación de dos patios también se genera, o sea, también se muestra, digamos, en esta maqueta, que al final eso es como muy sintética, muy, Muy digamos, diagramática. muy Al diagramática final. de la realidad. Y por Bueno, otro ahí lado ya, volvemos a sí, lo anterior que estábamos hablando, ¿no? De Atocha que sí, seguramente las fotos que vas viendo ahora van a decir, crecerá, uy, este patio. Van a tener que esperar 10, 15 años para ver esa claro, esa Sí, idea realmente de la sí, naturaleza, el patio, de la exacto. salud,
¿no? Hay que Sí. darle tiempo. Claro, sí, sí. A todos los edificios hay que darles tiempo. Yo creo que con el tiempo es cuando realmente se sabe si un edificio tiene éxito o es un fracaso, ¿no? Que... Sí, también la vegetación es una forma de ver pasar el tiempo pues, a través de un edificio, lo vas viendo crecer también, o sea, que no es como un... Sí, el paso de las Claro, estaciones. que al final no es como un ente, digamos, que impersonal, sino que, bueno, que las personas que vayan yendo allí y que sean desde pequeños y que vayan al centro de salud y recuerden cómo era al principio y la imagen que tienen cuando tengan 50 años, pues yo creo Pase- que también... Pasen a la Sí, no, siguiente imagen. Sí. sí. Ese desfasaje, ¿por qué es? Ese movimiento. ¿Por qué por qué hicieron esa separación? Sí, Sí, porque no nos gustaba que fuera un edificio tan grande, digamos, y también en la búsqueda de esas herramientas de acercarlo un poco más a la escala humana, Ok. pues al final creamos como dos gemelos, por así decirlo, como dos piezas gemelas, rotas en la mitad para generar eso, para generar un edificio que en escala pareciese un poco más pequeño y también a través de la ruptura de esas cubiertas, pues también romper el edificio y acercarlo un poco más a una arquitectura un poco más doméstica, más local. Sí, también es que Sí. la parcela es muy alargada, ¿vale? Y entonces queríamos, digamos, atraer el acceso al centro de salud al centro de la parcela. Y con esta ruptura de los edificios, como uno de los módulos tiene también un patio que es exterior, nos generaba como esos espacios de transición, espacios intermedios, hasta el centro de la parcela, que es donde se ubica el acceso principal ya interior del edificio. Y también responde un poco ¿Acceden por el quiebre? Sí. Sí, o sea, se ¿Por el accede lateral del quiebre? no, se No, accede no, desde este frontal, desde Ah, esa especie de, sí, que se ve como reunido hacia adentro, se accede a través de ahí porque realmente la fachada que da hacia el vial público es solamente como ese trocito, claro, es ok. muy es corta. muy corta. Entonces, claro, te metes dentro de ese espacio, de ese patio primero, aparece, o sea, al final accedes como a ese punto intermedio donde están las dos cubiertas que se rompen y desde ese punto se distribuyen todas las alas Las áreas las técnicas. áreas técnicas, que también la ruptura de ese volumen también responde a que internamente el edificio tiene que dividirse programáticamente en áreas Sí. como muy segmentadas Claro, y también eso ayudaba un poco a sí. A esa ese búsqueda. quiebre. Y a los Sí. dos Sí, patios. Los dos patios son dos funciones diferentes también. Dos Sí, programas hay diferentes. el patio de acceso, digamos, que es más exterior porque tienes como el acceso desde la calle y el otro patio está como más volcado a las zonas de espera de las de la propias consulta. consultas. Sí. Exacto. Mm. Y bueno, pues lo mismo lo que hablamos siempre de buscar espacios de calidad, todas las consultas tienen luz y ventilación natural, entonces también pues ese ritmo de la fachada, de todos los huecos iguales, Sí. pues se plasman también en la maqueta, ¿no? Entonces, bueno. Al final lo que decimos que es como una forma de simplificar toda la estrategia que hay en el proyecto en algo táctil, digamos, o sea que al final podemos tocar y podemos hacer Bien. conocimientos. Ese módulo que se ve repetitivo, ¿es también, viene en relación a estos 380 de Extremadura o no? No, 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 aquí ya no, no. no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Podría ser Pero, algo curioso, sí, pero no. ¿son también todas las consultas son iguales? ¿O ahí sí, el programa va cambiando las medidas del espacio interior? Son prácticamente iguales todas las consultas. O Sí, sea, tienen, no sé si eran 12 metros o 18 metros cuadrados, 18. 18. Y al final es como muy, o sea, también partiendo de un programa que es como muy sistemático y muy repetitivo, pues también el edificio habla un poco de esa sistematización. La Pues, sociedad. Muy bien. Ahora pasemos a la siguiente, a ver. Guay. ¿vale? Dibujo. Sí, un dibujo propio en este caso, Muy ¿vale? bien. Sí, Sí, o sea que no sabíamos muy bien tampoco, o sea, tenemos como una gran variedad o posibilidad de dibujo para traer. Bueno, habíamos estado pensando que si alguno de los dibujos que hemos hecho a mano durante la etapa o el proceso de algún concurso, de algún proyecto o algún otro dibujo de detalle, pero al final hemos querido traer este porque también habla un poco de todo lo que hemos contado antes de lo climático y de la búsqueda un poco de estrategia que
que se implementen dentro de los propios edificios y que gracias a eso pues se consigan interiores bastante confortables. Queremos traer este dibujo que es algo que una sección constructiva que solemos hacer en la mayoría de los concursos que hacemos y que nos gusta incluir ya desde el primer momento como este tipo de estrategia y pensar el edificio no como un objeto solamente, sino como un ente vivo bueno, que también tiene sus capas, tiene su forma como de funcionar frente al climático y pensar cómo puede funcionar en las dos épocas más extremas que aquí en España y sobre todo en Extremadura, Andalucía. Hay como una gran diferencia entre el verano y el invierno, hay como una gran amplitud térmica y, claro, integrar esa amplitud térmica en un mismo edificio, pues es un ejercicio complicado. Sí, es un ejercicio complicado puesto que, bueno, Sí, y luego también por otro lado no sé, que pensamos que el dibujo al final es como nuestra mayor herramienta de expresión propia, ¿no? Entonces, nosotros por nuestra generación, desde que empezamos a estudiar arquitectura, ya teníamos integrado el ordenador, ¿vale? Pero es cierto que tanto Manuel como yo, en nuestra propia trayectoria vital, siempre nos ha gustado mucho dibujar, o sea, desde que éramos niños. Entonces, es cierto que cada uno tiene su propia personalidad de dibujo manual y digamos que los años de la carrera fueron un poco los años para experimentar, digamos, las formas de dibujo gráfica, que yo creo que, bueno, que como eso, como nos hemos formado, digamos, con el ratón, pues ahora nos es más fácil expresar gráficamente bueno, pues lo que queremos reflejar de cada concurso y que al final tengan personalidad, ¿no? en la expresión propia del proyecto. Bien. Al objeto ahora, a ver. ¿Qué tienen? A ver. Bueno, Sí, tenemos muchos objetos realmente. claro, sí, a O sea, ver, tenemos un concepto de objeto que es la muestra, las digamos, muestras, las muestras de, yo qué sé, tenemos por aquí corcho, no sé si se ve, corcho, corcho, Bien. trozos de hormigón, es decir, o sea, que son como... sí, un trozo de pared, bueno, de techo, pared, o sea, revestimiento, en fin, o sea, un azulejo, o sea, la muestra en general, es Sí, nuestro como objeto concepto, digamos. como concepto. Bien. Sí, Son de, porque, son de ir son de ir a esas ferias de construcciones y agarrar todas las muestras gratis. ¿Existen allá? no, no, realmente No, no pero te creas. tenemos muestras para hacernos una casa, No, porque prácticamente. acá una vez al año suelen haber estas ferias de construcciones, ¿no? Te vos Sí, vas y salís lleno de bolsas, ¿no? Con 25 millones de cosas, de pruebas. ¿Existen no, allá, ¿Van a esas? sí Pues existen, existe, no pero hemos ido nunca, a creo. ver, bueno, a lo mejor de una empresa concreto y eso Bueno, sí, sí. pero verá, todo esto Tienen que ir ahí. ya, no, pero son muestras de proyectos, o sea, realmente de obras que estamos ejecutando, que al final, desde la fase del proyecto, de redacción del proyecto, en la fase de proyecto de ejecución solemos, o sea, tenemos interiorizado el ponernos en contacto con estas empresas para, digamos, desarrollar constructivamente, pues eso, los detalles del proyecto para que de cara a la obra sea todo como mucho más sencillo, ¿vale? Mm. Entonces, claro, por ejemplo, esta muestra, pues es una de las que se ha colocado en el centro de salud, por ejemplo, ¿sabes? El corcho, en la muestra de corcho, pues estamos haciendo una rehabilitación y ahora vamos a utilizar el corcho y bueno, pues, en fin, son, digamos, procesos que hemos tenido o sea, a la hora de plantear los proyectos y por eso, digamos, que vamos indagando en este tipo Sí, que también vemos que de son, muestras. o sea, que las muestras como tal o el concepto de muestra es algo que nos gusta también mucho porque hay veces que no nos deja de sorprender. Porque a lo mejor pedimos una muestra de algo muy concreto y la casa comercial de repente nos envía
pues, yo qué sé, 200 tipos de ladrillo, muchísimos ladrillos. Bueno, tanto no. A lo mejor 200 no, pero Sí, muchos. pero 4. Y también es como una especie de ejercicio porque nos ayuda a imaginar nuevas texturas o formas de construir que a lo mejor desde primera no se nos habían ocurrido, y por lo tanto son como un elemento más de la construcción del proyecto Sí. del Sí, pensamiento del o proyecto. armar uniones, a veces no sabes cómo ves la esquina cuando juntás dos ladrillos, después ir juntando la traba, pues ver qué traba querés, ¿no? Lo Claro. podés Eso hacer es. Al fin y en al forma cabo, de juego mientras sí, estás Sí. dibujando. las muestras, digamos, que despiertan un poco la creatividad nuestra, Claro. propia, digamos. Te pone la cabeza a pensar, entonces nos ayuda mucho en el proceso, digamos, que tienes para desarrollar el proyecto de ejecución, pues eso, cómo procurar el integrar estos materiales. Sí, y también Porque en hay... un momento del trabajo también es un trabajo de sistemas. Una vez que armás, Sí, sabes cómo va un material, ese material se va a repetir en todo el momento, no es que lo vas cambiando bueno, puedes cambiar, ¿no? Pero digo, en realidad es casi un sistema. Cuando vos encontrás un sí, detalle, lo repetís. Sí. sí, o sea que al final nos ayuda a sistematizar Mm. esa especie Claro, de encuentro. Y también nos generan seguridad, porque lo que comentamos, que cuando te llega una constructora que ha licitado a un proyecto y que de repente va a hacer tu edificio, si tienes como este tipo de sistema de conjugación de elementos un poco más interiorizado y decidido desde el proyecto, al final te llevan menos sorpresas. O al Claro. final como que le das unas pautas muy concretas y bueno, al final el resultado que tú buscas es muy similar a lo que había conseguido con estas muestras. bien. Bueno, terminamos. Así que cuando vengan una vez a Buenos Aires, acá estoy. Y si voy a Sevilla, les toco el team. Paso. Qué bueno. Sí, Gracias y nos veremos en cualquier momento. vale, muchas gracias a ti también por eso, por contactarnos y que es no sé, un ejercicio bonito también, el hecho Sí. de charlar. O sea, el hecho de que no sea una conferencia como tal, sino que al final sea como una especie de diálogo, yo creo que está muy bonito, no sé. Y que Me sea gusta Bien. gente mucho. joven, que la gente joven venimos pisando fuerte. Seguro. Sí. Así que, chao. Bueno, Chao. chao. Chao.